Saludos, Sigfredo Farías, horticultor, arborista certificado aquí en Puerto Rico. Estamos en el Cementerio Viejo de Manatí. Uno de los asuntos que hemos identificado aquí en el cementerio en términos de manejo de vegetación es la presencia de tierra y materia orgánica entre medio de las tumbas que invitan a que las semillas que están dispersas en el aire vuelen, se establezcan y crezcan como hierbajos. Para reducir el uso de químicos, para reducir el uso de desmalezadoras entre medio de las tumbas, estamos proponiendo el que estas áreas se limpien, se dejen completamente en el piso de cemento, hormigón, de manera que no haya posibilidades de que las semillas vuelvan a germinar y vuelvan a convertirse en áreas de maleza. Vamos a usar dos tipos de espátulas, espátulas de mano y espátulas que pueden ser de mano o se pueden instalar en un palo típico de pintura, ¿ok? Y esto nos permitirá en algunos lugares bajarnos, hacerlo de manera cercana, y en otros espacios nos permitirá llegar más lejos o trabajar entre medio de las tumbas sin tener que pararnos en ellas, ¿ok? Muy importante que las espátulas se usen solamente entre los espacios, entre las tumbas, no encima de las tumbas, no usarlas en el mármol, granito, porque entonces podemos causarle daño a ese tipo de material. Como pueden ver, ahora no hay espacio con acumulación de materia orgánica ni de tierra, así que no hay espacio para que las malezas o los hierbajos crezcan. Quizás un pase ocasional con una sopladora para eliminar la tierra que se vaya acumulando, pues nos ayuda a evitar que el pasto o el hierbajo vuelva a crecer. También eliminamos ahora la necesidad de aplicar herbicida o la necesidad de entrar con una desmalezadora, cosas que pueden hacer daño. El herbicida por el efecto en la piedra químico, y la desmalezadora por el efecto del daño mecánico que puede provocar en las paredes de las tumbas.